En un pequeño pueblo escondido entre montañas, la tranquilidad de sus habitantes se vio abruptamente interrumpida por la desaparición de un famoso escritor, Edgar Silveira. Su obra más reciente, Las sombras del pasado, había capturado la atención de lectores de todo el mundo, pero también había desvelado secretos oscuros que muchos preferían mantener ocultos. La noche de su desaparición, se celebraba una gala literaria en el antiguo teatro del pueblo. Críticos, editores y admiradores se congregaron para escuchar a Edgar. Sin embargo, tras su enigmática lectura, el escritor se desvaneció sin dejar rastro, justo cuando la luna iluminaba el escenario con un brillo fantasmal. Al día siguiente, los habitantes del pueblo se despertaron con la noticia en primera plana. Un grupo de amigos más íntimos de Edgar decidió investigar su paradero. Entre ellos estaba Clara, la más leal de sus editoras, y Tomás, un joven periodista que había seguido la carrera del autor desde sus inicios. Armados con su curiosidad y un par de linternas, Clara y Tomás decidieron regresar al teatro donde Edgar había leído por última vez. Estando allí, notaron que el escenario estaba cubierto por una extraña niebla que parecía fluir desde las sombras. Clara, intentando despejar el misterio, se aventuró a revisar el vestuario. Mientras buscaban pistas, Tomás tropezó con un viejo diario que pertenecía a Edgar. Las páginas estaban llenas de frases enigmáticas y una mención repetida a los vigilantes, una misteriosa sociedad que, según rumores, controlaba la narrativa del pueblo. Algo en aquel escrito le heló la sangre. ¿Quiénes son los vigilantes?, preguntó Tomás, mirando a Clara, cuya expresión se tornó grave. De repente, el murmullo de la niebla se intensificó, como si respondiendo a la pregunta, la atmósfera alarmaba la escena. Decidieron que deberían hablar con Elena, la anciana del pueblo que conocía las historias más antiguas. Elena era conocida por sus relatos de fantasmas y oscura tradición. La encontraron sentada frente a su chimenea, tejiendo mientras murmuraba oraciones en voz baja. Al escuchar el nombre Los Vigilantes, sus ojos se abrieron de par en par. No debieron haberlo mencionado. Ellos nunca olvidan, advirtió. Aterrorizados por las palabras de Elena, Clara y Tomás hicieron una pausa. Tenían que decidir, seguir en busca de Edgar, o abandonar la investigación. La curiosidad pudo más que el miedo, y se dirigieron al bosque de las sombras, donde se rumoreaba que los vigilantes se reunían. Mientras caminaban por el sendero cubierto de bruma, empezaron a escuchar murmullos lejanos. De vez en cuando, vislumbraban figuras sombrías, casi imperceptibles. El viento parecía llevar consigo ecos de advertencias, pero la determinación de Clara y Tomás era más fuerte que el temor que empezaba a crecer en sus corazones. Al llegar a un claro, encontraron un círculo de piedras cubiertas de musgo. En el centro, una extraña ceremonia estaba en proceso. Varias figuras encapuchadas sostenían velas mientras recitaban palabras que sonaban antiguas. Fue entonces cuando vieron un objeto en el suelo, era el reloj de bolsillo de Edgar. Aterrados, pero decididos, Clara y Tomás se adentraron en el círculo, interrumpiendo la ceremonia. ¿Dónde está Edgar?, gritó Clara, rompiendo el hechizo. Las figuras se volvieron hacia ellos, sus ojos brillando como carbones encendidos en la oscuridad. En un giro inesperado, una de las figuras se quitó la capucha, revelando a Edgar, quien sonrió y dijo, «Creí que no vendrían». El alivio y la confusión invadieron a los amigos. «¿Por qué te escondías aquí?», preguntó Tomás con incredulidad, luchando por procesar la revelación. Edgar explicó que los vigilantes no eran lo que la gente pensaba. Eran protectores de la verdad, guardianes de historias que debían ser contadas, y él había sido elegido para unirse a su causa. Su última obra había amenazado desvelar secretos que podrían destruir la vida de muchos en el pueblo. Clara y Tomás, aún aturdidos, comenzaron a realizar que el verdadero misterio no era solo la desaparición de Edgar, sino el papel de la verdad en una comunidad que prefería vivir en la ignorancia. Pronto, comprendieron que tenían una decisión que tomar, volver a la claridad de la vida cotidiana o unirse a Edgar en su lucha por la verdad. Decidieron unirse a él, sabiendo que esto significaría entrar en un mundo de secretos y sombras. Juntos, comenzaron a recopilar historias olvidadas, voces que habían sido silenciadas y relatos que deberían regresar a la luz. Con el tiempo, el pueblo de las montañas cambió, y la verdad comenzó a florecer entre sus habitantes. Los misterios que habían asolado su paz fueron revelados, sanando viejas heridas y liberando la creatividad que había estado reprimida por demasiado tiempo. Elena, al enterarse de lo que había ocurrido, sonrió en satisfacción.
La verdad no solo libera, también une, murmuró, mientras miraba por la ventana hacia el bosque. La historia de Edgar, Clara y Tomás sería recordada por generaciones, un testimonio del poder de la curiosidad y la valentía frente al miedo. Desde aquel día, el pueblo no solo se reía de sus sombras, sino que abrazaba la complejidad de su historia, enseñando a sus hijos que las verdades más profundas a menudo se encuentran en los rincones más oscuros de la memoria, esperando ser traídas a la luz.